Ahí donde están, hermanos, con toda reverencia, hagamos oración, digámosle al Señor. Padre nuestro, bendito seas. Una vez más queremos, al iniciar este momento de estudio, ponernos en tus poderosas manos y rogarte porque seas tú quien dirija este estudio, que nos permitas que las conclusiones a las cuales lleguemos sean las que tú quieres que nosotros pongamos en nuestro corazón. Gracias anticipadamente por tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Desde lugares distintos hemos llegado hasta este punto con el solo propósito de bendecirte, de honrarte a través de la alabanza, a través de la presencia de cada uno de los tuyos en este lugar. Bendice a aquellos que por razones múltiples quizá no han podido estar aquí. Permíteles que de igual manera en su corazón ellos puedan sentir el deseo de estar en tu bendita presencia. En el nombre precioso y santo de tu Hijo, nuestro amado Maestro y Señor Cristo Jesús, en Él te damos honra y gloria por siempre y siempre. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, por favor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y qué alegre tener este reencuentro con el pueblo del Señor aquí en este lugar. Bienvenidos cada uno, hermanos. Tenemos todavía el estudio de este librito que nos ha estado ocupando por los últimos 3 meses. Y estamos ya en la lección número 11. Y hemos estado hablando en este cuadernillo acerca de una familia, ¿de qué tipo? Una familia fiel. Y los personajes que hemos visto hasta este momento en su caminar con el Señor son Abraham, Sara, su esposa, Ismael en su debido tiempo, ¿verdad? Y ahora también hemos visto a Isaac. Y una familia fiel, pues como quisiéramos que todas las familias fueran fieles. Y hemos comprobado por experiencia propia que nuestros padres se esfuerzan por educar a sus hijos. Y no todos los hijos son fieles. Los padres podrán tener una fidelidad que los lleva incluso hasta su misma tumba, esa fe. Pero los hijos, cada quien hace lo que quiere. Cuando les llega el momento de tomar sus decisiones, dicen las Escrituras, cada quien se apartó por su camino. Y no estoy describiendo a ninguna familia en particular, sino que las estoy describiendo a todas. Yo he visto hijos de ministros, hombres dedicados a la obra del Señor, pero que sus hijos, incluso algunos son ateos, y andan promulgando la religión atea. Algunos otros, de igual manera, solo crecen, pero están esperando que les llegue el día de su cumpleaños número 18 para decir con toda autoridad, ya no me puedes obligar a ir a la iglesia. Y oyeron del Señor por 18 años. Vinieron a la iglesia incluso, pero la iglesia nunca entró a su corazón. Vinieron a ver si encontraban al Señor, si alguna vez le abrían ellos su puerta. Y de esa cuenta, hermanos, ¿qué digo 18 años? Algunos han pasado sus vidas completas sin entregar su corazón al Señor y sin tener un compromiso de fidelidad con Él. Y las excusas sobran, hermano. Las excusas siempre dicen que desde que se hicieron las excusas, nadie queda mal. No, yo todavía no le entrego mi corazón al Señor. Mañana, otro día, después, cuando termine este proyecto, cuando ya no tenga nada que hacer. Y cuando nos damos cuenta, no somos viejitos ya. Y la juventud y lo mejor que pudimos darle al Señor, se pasó. Ahora venimos viejitos y ahí medio enclenques. Ay, Señor, lo que queda de mí, recíbelo. Cuando pudimos darle toda nuestra juventud al Señor y serle fieles al Señor. Así de complejos somos. Una familia fiel. Esperemos en el Señor, hermanos, que nuestros chiquitos, nuestros pequeñitos puedan aceptar esta palabra y comprobar que fuera del Señor
Fuera del Señor, hermanos, la vida es una vida de sufrimiento, de dolor, de decepciones, de engaños. El mundo está lleno de eso. Y el gobernador de estas tinieblas, ese precisamente es el medio donde se mueve y donde también quiere, incluso a nosotros que hemos conocido la verdad, quiere involucrarnos de tal modo que otra vez nos volvamos al lugar de donde salimos. Quizá no nosotros, pero de donde salieron nuestros padres. Y una vez nos tengan enredados otra vez en sus engaños, hermanos, cuesta salir de las garras del enemigo. ¿Han visto ustedes cuando un león atrapa a su víctima? Con esas garras, hermanos. Yo he visto cómo algunos, pongamos por ejemplo, algunos bueyes o algunos búfalos. Me imagino que la piel, el cuero de los búfalos ha de ser durísima. Porque las garras, pero así de grandototas de los leones, aun cuando los agarran fuertemente, veo que no penetran todavía y no rasgan completamente la piel. Pero ahí donde los tienen, el búfalo se mueve y trata con toda su fuerza de quitárselo de encima, sin éxito. Las Escrituras nos dicen que el enemigo también es como un león. Imaginen ustedes esas garras entonces, hermanos. ¿Cómo poder librarnos después? Y que yo he visto con mucha tristeza cómo después de que hemos caminado en los caminos del Señor, alguien se deja atrapar por el enemigo y se deja clavar esas garras. Qué difícil, hermanos, es soltarse de ellas. Yo les digo desde aquí, todavía no, es la lección número 11, pero hay algunas lecciones todavía, pero las que hemos visto hasta este momento, el llamado es a que seamos fieles. A que seamos fieles, hermanos, a que seamos con compromiso. La corta vida que tenemos, vivirla sin el Señor, es un desperdicio. Es un desperdicio. De pronto nos damos cuenta que la vida se nos acabó y vamos a terminar con casas, con carros, con dinero, con todo. Y después de todo, ¿qué nos llevamos, hermanos? Ni la satisfacción de habernos comido lo que teníamos. Ni siquiera eso. De ahí que yo diría, bendito sea el Señor que concede que podamos, si usted las tiene, que pueda tener todas las cosas. Pero vívalas y disfrútelas en el Señor. Vívalas a plenitud, disfrútelas a plenitud en el Señor. La fidelidad es algo que nos llena de complacencia, nos da una satisfacción muy grande de vivir siempre en obediencia a la palabra del Señor. Hemos visto en Abraham a un hombre fiel. Es así, ¿verdad, hermanos? Hemos visto en Sara a una mujer fiel, fiel. No podemos ver a Abraham sin Sara. Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en Sara y Abraham podemos ver eso. Ciertamente con Abraham hizo el Señor el pacto, pero de ese pacto no quedó fuera Sara. También ella experimentó y fue parte del plan completo de Dios. En nuestros hogares, cuando la esposa no es fiel, hermanos, ese hogar va cojeando. Va cojeando y qué difícil es. Los hijos sufren cuando uno de los dos no es fiel. Toda la familia se duele. Por eso, hermanos, yo les motivo desde aquí también a que ustedes busquen la fidelidad del Señor. Que ustedes busquen ser el ejemplo para esas familias, para esos niños que vienen detrás de ustedes. Los niños oyen nuestro hablar. Los niños ven nuestra actitud. Los niños son esas esponjitas que van absorbiendo todo lo que somos. Y si nuestros hijos miran que nosotros no tenemos fidelidad al Señor, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean fieles? Si nuestros hijos ven que nosotros, ¿qué importa? Es sábado, sí, pero hay cosas más importantes que hacer. Hay que celebrar esto, celebrar aquello. De todas maneras, una sola vez se vive. ¿Y el compromiso con el Señor? ¿Dónde se vive? ¿Qué fidelidad le enseñamos a nuestros pequeños? Hermanos, esta no es una exhortación para
ofender ni entristecer a nadie. Muy al contrario, muy al contrario. Es el hecho de levantar nuestra vista al Señor y tomar el compromiso fiel con nuestro Padre Celestial, donde quiera estemos, con quien estemos y donde quiera sea. El título de la lección de hoy, y me toca en turno a mí, hermanos. Me toca en turno a mí. El título de la lección de hoy es una buena sepultura. Una buena sepultura. Y quizá el turno me haya caído muy bien también. Porque cuando en las diferentes etapas de la vida no pensamos de continuo en la muerte. Cuando se es jovencito de 15 años, hermanos, ¿quién piensa en la muerte? En el vocabulario de un niño pequeño se encuentra la palabra muerte. No, los niños juegan, retosan, ellos no conocen el peligro, tienen una sola dirección y una sola velocidad. Dirección para adelante y velocidad rápido. Ese es el mundo de los niños. Tienen mucho que experimentar. Pero poquito a poco vamos creciendo. De jóvenes empezamos ya nuestra edad adulta. Queremos tener nuestras familias. Tenemos a nuestros pequeños, a nuestros muchachos. Los seguros de vida cuando se es joven, hermanos, cuestan nada, las primas. Usted puede asegurarse por miles y miles de dólares con una mensualidad así chiquita. ¿Por qué? Porque el asegurador sabe que sus probabilidades de que usted se muera son poquitas. En mi experiencia personal les digo, tenía un segurito de vida, déjenme decírselos, tenía un segurito de vida, pero se me venció. Y para renovarlo ya a la edad de 60 años, si antes pagaba 50 dólares mensuales por un segurito de vida, cuando ya lo quise renovar a los 60 años, ¿saben ustedes cuánto me querían cobrar, hermano? Increíble. Cerca de $1,000 para pagar por el mismo seguro que compré cuando era un jovencito. ¿Por qué? Porque la aseguradora sabe que de aquí en adelante mis probabilidades de que muera y que tenga que reclamar ese seguro se han disparado. Entonces, para desmotivar a la gente que quiera asegurarse a esa edad, le ponen una mensualidad, gracias hermano Carlos, una mensualidad de acuerdo a su edad. Allá, hermanos, allá en el mundo exterior, cada uno está lo suficientemente estudiado como para ser solamente parte de las estadísticas y parte del sistema financiero. Pensemos eso y traslademos esa misma figura también a nuestra propia biología, a nuestra propia vida. Llegamos a los 60, y ahora lo digo por experiencia propia, y por eso dije hace un momento, a mí me toca en turno hablar de ella. Pero cuando empezamos nuestra juventud, empezamos a tener nuestras familias, ya no pensamos en nosotros, en mí, ya no pienso en mí, como que esto es lo que yo quiero tener, esto es lo que yo voy a poseer. No, ahora pensamos en nuestros hijos. ¿Qué queremos dar a nuestros hijos? Pero los hijos se crecen, se van. Y aquella pareja que comenzó sola, después de tener a sus hijos, ¿cómo queda aquella pareja, hermano? Otra vez, sola. Digo a ustedes que tienen a sus niños jóvenes, a sus familias jóvenes, disfrútenlas, hermanos, disfrútenlas. Porque en breve, de esos cuartos de donde había bulla, habían peleas, había canto, había ruido, había televisiones encendidas, había grito de los pequeños, dentro de poco tiempo, puro silencio. ¿Por qué? Porque ya la pareja vuelve otra vez a estar sola. Y cuando eso sucede, si estoy hablando de allá por los
60 años, hermanos, en mi caso particular. ¿Saben cuáles son nuestras opciones para entonces? Ya no qué es lo que voy a hacer, ya no qué es lo que voy a emprender, ya no es lo que voy a ganar, ya no es lo que voy a tener, ya no. Si alguna vez pensamos en comprar un terrenito a los 60, será el terrenito del cementerio, hermanos. Se los digo. Para algunos de ustedes o para muchos de ustedes eso está muy lejos todavía. Pero en mi caso particular, y me sorprendo a veces y me digo, ¿dónde se fue esa juventud? ¿A dónde se fue todo ese tiempo? Qué rápido se pasó. Y desde mis 60 como que estoy aquí, hermanos, y ya no miro otra vez la industria, el trabajo, el tener, el poseer. Nada de eso. Ya solo estamos viendo dónde vamos a reposar. ¿Dónde descansar? Quizás sea yo el único, hermanos. Estoy hablando por mi experiencia. Quizá algunos de ustedes que ya están incluso de mayor edad que yo, digan, este hermano no sabe lo que está hablando. Quizá ustedes tengan mayores expectativas. Pero en cuanto a mí, ya poquito a poco las rodillas me empezaron a doler, que la espalda duele, que el cuello, que ya me despierto a las 2, 3 de la mañana, que ya poquito a poco el hambre ahí como que ya no es tan igual, como que los dientes empiezan a caerse, como que los ojos ya necesitan más graduación, como que, he oído muchas veces a personas adultas, esto ya no es vida. Esto ya no es vida. Vengo por otro lado complacido de ver a mi mamá suegra. ¿Cuántos años han pasado y yo sigo viendo a hermana Aura con su misma vitalidad? 93 años y se levanta, va y viene, no usa lentes, no usa cosas para los oídos, no la oigo quejándose ni nada. Y va y está presta y está lista, 93, todavía tiene grandes expectativas. Pero después de todo, hermanos, poquito a poco, tenemos que ir pensando en que nuestros días se acaban. Y no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Hay jóvenes que hicieron grandes planes y que con esta pandemia muchos de ellos ya no están. De modo entonces que sin importar nuestra edad, debemos estar preparados y debemos buscar siempre ser fieles al Señor. Cuando nuestros hijos crecen y ellos toman sus propias decisiones, será cosa de ellos. Pero en cuanto a nosotros, nuestra fidelidad al Señor debe mantenerse hasta el mismo final. Quizá esta introducción, hermanos, fue un pensamiento personal. No es para entristecerlos de ninguna manera. Al contrario, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a comenzar la lección de hoy. Vamos a ir a la lección número 11. Tenemos 50 minutos para desarrollar esta lección. Lección número 11. Miren lo que una ausencia de 2 semanas lo hace decir a uno. Tenemos la lección número 11 y en la lección número 11 el título de ella es... Y no les voy a pedir que lo griten, hermanos, así con emoción, porque una buena sepultura como que no es el mejor título para gritarlo, ¿verdad? Pero ese es el título de la lección de hoy. Una buena sepultura. Y estoy asumiendo que ustedes ya leyeron la lección y que ustedes ya leyeron también el capítulo que tenemos en turno ahora. Pero vamos a ir al verso que tenemos sugerido acá. Y vamos a leerlo todos juntos, a menos que alguien lo quiera decir voluntario. ¿No? ¿Ningún voluntario?
Muy bien, vamos todos entonces. Vamos leyendo. Si gusta ponerse en pie o de otro modo, quédese ahí donde está. Vamos. Oídme los que buscáis a Jehová. Sara, que os dio a luz. Isaías 51, 1 y 2. Vamos otra vez. Oídme los que buscáis a Jehová. Sara, que os dio a luz. Isaías 51, 1 y 2. Y una tercera vez. Oídme los que buscáis a Jehová. Sara, que os dio a luz. Isaías 51, 1 y 2. Muy bien. Vamos a leer Génesis 23. Y a ver si el hermano Gustavo nos lo proyecta para poder darle una lectura continua. Ustedes escuchen con atención, hermanos. Escuchen con atención si quieren cerrar sus ojos para visualizar mejor este capítulo. Déjenme leérselos. Les voy a tratar de leer de la mejor manera posible para que ustedes con sus ojitos cerrados, si gustan, puedan entender cómo es la situación que se está presentando aquí. Desde el principio, escuchen. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto y habló a los hijos de Heth, diciendo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré a mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Heth a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Heth, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón hallábase entre los hijos de Heth, y respondió Efrón Eteo a Abraham en oídos de los hijos de Heth, de todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, ruégote que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Heth: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todo su término en derredor, por de Abraham en posesión a vista de los hijos de Heth y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto,
sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Mamre, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham, en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Het. Se acabó. La vida llega a su fin. ¿Cuántos años caminaron juntos esta pareja? ¿Cuántos años vivió Sara? 127 años. Hay algunas parejas, hermanos, que llegan a tener tantos años juntos. Por cierto, en esta recién, no, 2 semanas ya, cumplimos 39 años de casados con mi esposa. Ya vamos buscándole los 40 con el favor del Señor. Pero ¿cuántos años estuvo Abraham con Sara? Sara con Abraham. Papá Fermín y mamá María estuvieron más de 60 años. Pero la vida se termina y el momento de la separación llega. La lección que hemos entendido en esta mañana tiene varios objetivos. Y poquito a poco vamos a ir expandiendo en ella para que comprendamos a mayor plenitud cuál sea el mensaje que tenemos para hoy. Les voy a pedir, hermanos, que por favor me ayuden ustedes también a ir leyendo el párrafo que tenemos o los párrafos que tenemos hoy para meditar en ellos de la lección. Medite en esto. ¿Quién es el primero que me quiere ayudar a leer? Hermana Claudia está acá presente. Después va a ir hermana Levi. Llegamos ahora a un momento triste al acercarnos al final de la historia de esta familia fiel. Y murió Sara. Abraham, su esposo y compañero de fe, está de duelo por su pérdida. Después de muchos años de esperanza, pruebas, temores y alegrías juntos, ahora él llora y se duele por ella. Este texto está dedicado al adiós decidido y conmovedor de Abraham al haber comprado un lugar de sepultura para ella. Pero son las primeras palabras del capítulo las que ponen su muerte y su buena sepultura en perspectiva. Amén. Gracias, hermana Claudia. Mire qué bonito, hermanos. Años y años de vivir juntos, de estar juntos. Y es una situación muy triste. Y como dije, hermanos, hablar de la muerte como que no es lo nuestro. Pero es algo ineludible. Debemos disfrutarnos mientras estamos, porque en cualquier momento la separación ocurre. A Abraham le llegó su turno. Sara, aquella mujer hermosa, con la cual o con quien hicieron pactos diversos a lo largo de su historia, sufrieron tantas situaciones diversas, tanto pedirle al Señor porque Sara tuviera un hijo, situaciones bajo su mismo techo, los pleitos y las rencillas tal vez dentro de ellos mismos, pero todo llega a su fin, todo llega a su fin. Llega el momento de la muerte de Sara, pero donde nos llevó el párrafo que nos leyó hermana Claudia, nos dice que vamos a aprender mucho acerca de la vida de Sara. Y vivió Sara. ¿Vive usted? Está escribiendo su historia. ¿Qué se dirá en las nuevas generaciones de usted? Hermana Levi, continúa con el siguiente párrafo, por favor. Sara vivió. Parece que no está encendido tu micrófono. A ver ahora. 4. Sara vivió
Lloramos junto con Abraham. Hoy todavía seguimos mirando a Sara después de 4000 años, porque ella vivió. Ella vivió por fe y su tumba está adornada con la esperanza de la resurrección de Dios. Amén. Ella vivió 127 años. Ella vivió para ver el milagro que Dios haría de ella y para ver crecer a aquel milagro Isaac hasta convertirse en un hombre adulto. Isaías instruyó a aquellos que buscan al Señor y su justicia a mirad a Sara que os dio a luz. Ella es madre de todos los que caminan por fe. Amén, gracias, hermana Levi. Miren, hermanos, aquí se introduce un concepto diferente. Yo no sé si usted lo había pensado de esta manera, pero cuando hablamos del padre de la fe, estamos hablando de quién? De Abraham. Pero acá se nos introduce un concepto, no nuevo, quizá no lo habíamos visto, pero cuando hablamos de la madre de la fe, ¿lo había pensado usted así, viendo a Sara también como una mujer ejemplar? Y quizá la historia que sabemos de Sara algunas veces nos ponga a pensar, ¿verdad? Pero Sara dudó mucho. Y Sara, al no ver cumplida la promesa del Señor, quiso ayudarle a Dios. Y de esa cuenta tuvieron incluso mayores conflictos dentro de su hogar. Y es lo que pensamos de inmediato, pero ¿acaso no Abraham estuvo exactamente compaginado con ella para hacer lo que se hizo? Cuando quitamos todo eso, vemos a una figura de una mujer, ¿de qué tipo, hermanos? Fiel, fiel. Sara vivió. Me gusta esa expresión, porque cuántas veces, en cierta ocasión leí, y decía, lo enterraron a los 80, pero murió a los 25. ¿Sí se dan cuenta de eso, hermano? Vidas que no se viven. Porque una vida que se vive metida en vicios, en problemas, en persecuciones, en escapes, eso no es vida. Se murió a los 25, aunque lo enterraron a los 80. No vivió. Por eso vivir en fe y vivir en fidelidad al Señor es la experiencia plena de la vida. Sara vivió 127 años, pero con una experiencia grande de vivir cada día en el Señor y para el Señor. Que no nos entierren a nosotros a los 80, hermanos, y haber muerto a los 25, sino que vivamos cada día para el Señor. El siguiente párrafo. Cuando miramos a Sara, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién me lo va a leer, por favor? Allá el hermano Castro, dice, levantó la mano el hermano Castro antes. Dice, cuando miramos a Sara, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un ser humano hermoso e imperfecto que vivió por fe. Ella fue una mujer valiente, fuerte y decisiva, intensamente leal a su familia y dispuesta a seguir a su esposo y a su Dios. Esta mujer estéril no solo es madre de Isaac, sino también de todos los que son de la fe. Amén. Hasta ahí nada más, hermano. Hasta ahí nada más, hermano Carlos. Mire qué bonito. Un comentario, hermano Carlos, al respecto. Sí, hermano, creo que Sara no solamente es un ejemplo para las mujeres, sino incluso para nosotros, ¿verdad? Que nos enseña la perseverancia de esperar y confiar siempre en el Señor. Y hemos mirado en toda la trayectoria de la historia hasta el final de su vida que ella, a pesar de tantas situaciones, la mano del Señor siempre estuvo protegiéndola. Siempre estuvo protegiéndola. Y es algo muy grande, ¿verdad? Que Sara fue una gran mujer, un ejemplo para muchos, como dice. No solamente fue madre de Isaac, sino también puede ser considerada como nuestra matriarca, por decirlo así.
Gracias, hermano Carlos. Miren qué bonito, hermanos, porque Sara fue el complemento perfecto para Abraham. Un hombre de fe. Un hombre que siempre quiso mostrar el camino a su familia. Y Sara estuvo dispuesta a dejarse guiar. Cuando hay de eso en el hogar, hermanos, las perspectivas son muy grandes para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras. He contado este caso y es un caso muy triste porque yo personalmente admiraba a ese hermano. He de decir, hermanos, mi papá no iba con mucha frecuencia a la iglesia cuando nosotros éramos niños y cuando éramos jóvenes. Pero yo miraba a algunos hermanos de la iglesia, líderes, hombres dedicados. Y a este hermano en particular, porque era mi vecino, yo lo admiraba de veras, porque él siempre fiel. Él, un varón siempre dispuesto. Pero yo conocía a la familia. Y como eran mis vecinos, yo sufría con el hermano. Él en su casa, yo en la mía. Él ya un hombre adulto y con hijos. Yo un jovencito todavía. Pero aquel hombre fiel, aquel hombre noble, para mí era una persona digna de admirar. En su casa ese hombre sufría vejámenes, humillaciones. Aquella mujer estaba todos los sábados en la iglesia, pero quizás solamente mientras estaba en la iglesia su vocabulario era diferente. Pero el resto de la semana, y siendo que eran vecinos nuestros, las palabras no bajaban de este tamaño, hermanos, del vocabulario de esa señora. Su actitud, yo podría decirla, describiéndola como una fiera. Con sus vecinos, con su todo. Ay, y yo sufría con el hermano y eso me hacía admirarlo más. ¿Cómo es posible que este hombre pueda en medio de esa tormenta seguir siendo fiel? Y digo, lo recuerdo con tristeza, porque aunque era un trabajador, era un profesional, era un todo, él seguramente había tenido su pasado también antes de venir a la iglesia. Y cuando vino con su esposa a la iglesia, o cuando su conducta se transformó, la de él, la de la mujer no. Y este es mi punto. Un día me bajé de la camioneta, le decimos en Guatemala, del autobús, y allá al otro lado de la calle vi a un hombre así, hermanos, sucio, mal vestido, sentado ahí en la banqueta de la calle. Se miraba que obviamente no había dormido bien, que andaba mal. Pero cuando me crucé la calle, era una calle suficientemente ancha, y cuando lo vi viendo, yo me asusté, y no solo me asusté, sino que me causó impresión. Era él, borracho, vencido. Y me acerqué para platicar con él. Yo era un muchacho todavía, hermano, de unos 17 años, 18 tal vez, 17 a 18. Me acerqué a él, era patojo, sí. Y le digo, hermano, pero es que yo sentía, hermanos, que aquel hombre a quien yo había visto muy ejemplar, no me cabía en la cabeza haberlo vencido así. Y le digo, hermano, ¿pero qué pasó? Y él me dijo, hermano, usted conoce a mi esposa. Y he tratado la manera de hacerla cambiar, pero es imposible. Y no he soportado más. Yo lo recuerdo mucho, hermanos.
Y como les dije, yo sufría también con el hermano. No era mi padre, pero lo apreciaba tanto que cuando lo vi así me causó un gran impacto en mi corazón. Y ahora pensé, ¿estará feliz aquella mujer de ver a su esposo así todo vencido? Aquel predicador, aquel hombre ejemplar, ahora tirado ahí en las calles. Es para meditarlo. Es para que lo tomemos en cuenta y por eso ocupo este espacio acá para contar esa narración. No volví a ver más al hermano. Dios quiera que el hermano se haya recuperado y haya vuelto a ser fiel al Señor. Y que se haya levantado y que haya terminado sus días en fidelidad. Mi oración siempre por el hermano. Nunca más supe de él. Dios quiera conservarlo todavía y que haya seguido siendo ese ejemplo fiel. Si vive todavía tendrá los 85 años ahora. Lo menciono, hermanos, para que también nosotros miremos a Sara como una mujer fiel y que en nuestros hogares necesitamos también ese tipo de parejas. Hablo de nosotros los varones, pero también al otro lado es cierto, hermanos. Mi madre, una mujer muy fiel, no voy a hablar de ella acá en medio de un pueblo que la conoció, y que mantuvo su fidelidad a pesar de las circunstancias. Para mantener nuestra fe necesitamos tener compromiso con el Señor. Porque las circunstancias son difíciles. Pero si nuestra fe es firme en el Señor, ahora nosotros podemos decir con toda seguridad que hemos vivido a plenitud y tenemos la esperanza firme de vivir aún más en el Señor. Gracias, hermano Carlos. Vamos a continuar. Después de cubrir su vida fiel con Abraham, ¿quién era el que estaba en turno de leer? Dije. Aquí, al hermano Henry entonces, por favor. Oh, sí, al hermano Lío, perdón, hermano Lío. Pero no, aquí va hermano Henry, porque ya le concedo, hermano Lío. Claro, muy bien, hermano Lío. Paz, hermanos. Hermano. Después de cubrir su vida fiel con Abraham, en las últimas 10 lecciones nos damos cuenta que ¿Qué tan importante? qué tan importante fue ella para toda la historia. Mucho de lo que Dios hizo fue por causa de Sara, afligiendo a reyes y naciones, concediendo fortunas y ahuyentando a quienes la amenazaban. Algunos pueden pasar por alto a la estéril esposa de Abraham, pero Dios nunca lo hizo. El plan que Él elaboró alrededor de Sara y el trabajo que hizo en ella nos dice que su valor era incalculable para Dios. Aún hoy, en la muerte de Sara, Abraham compra su lugar de sepultura cerca de Manret, Hebrón, y todos vamos su gran valor. Todos vemos su gran valor, perdón. Su gran valor. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Miren, hermanos, qué importante, pero qué importante. Yo veo en la lección de hoy, claro que la lección de hoy tiene muchos trasfondos, pero veo en la lección de hoy, 1, la fidelidad de Sara. 2, el compañerismo de Abraham con ella. Cuando vemos la vida de Sara, vemos ahora en el párrafo que nos leyó hermano Henry, la vida como la nuestra. Desconocemos nosotros qué es lo que está pasando en estos momentos. Sin embargo, Dios que tiene el control y Dios que tiene también para nosotros en particular un ciclo de vida, Él sabe qué es lo que está pasando. Cuando allá en el libro de Génesis, en el capítulo 48, los hermanos de José
se presentan ante él. Los hermanos de José están temerosos de que ahora José va a tomar venganza en contra de ellos y los va a hacer esclavos o los va incluso a matar por haberlo vendido a Egipto muchos años atrás. Y sin embargo, lo bello de la historia es que José les dice que no tengan miedo, porque Dios hizo ese acto para conservar en vida a mucho pueblo. Ni José mismo sabía, menos los hermanos. Por muchos años llevaron un sentimiento de culpa sobre sus hombros. Y sin embargo, en el momento en que son confrontados por aquel que podía tomar ventaja sobre ellos, José descubre su corazón. No tengan temor. Dios hizo esto a lo largo de los años, de que ustedes me vendieran a Egipto sin saberlo, para que al final de los años ustedes y nuestras familias pudieran haberse conservado en vida. Con la vida de Sara exactamente lo mismo. ¿Cuántas cosas hizo Dios a través de ellos? La hemos recorrido, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando allá el faraón de Egipto quiso tomarla por mujer? Que cuando llegaron también a otro sitio y la historia se repite. Y en cada vez de eso el plan de Dios estuvo ahí presente. Dios usó a aquella mujer para mantener en vida a mucho pueblo. De igual manera, también cada uno de nosotros, en su recorrido por la vida, yo tengo la seguridad, hermanos, de que nada escapa de la presencia del Señor. Lo que decimos, lo que hacemos, eso tiene consecuencias. De modo que nosotros debemos, en nuestra fidelidad, buscar siempre que la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, para gloria de Dios. Vamos a continuar con el párrafo. Para entonces el nombre de Abraham. Ahora sí, hermano Lío, por favor, hermano Lío. Paz, hermano. Para entonces el nombre de Abraham es bien conocido entre los cananeos. Él acude a los hijos de Ed para preguntar sobre la compra de un lugar de sepultura, reconociéndolo como un principio de Dios entre nosotros, y ya no más como un forastero. Ellos están listos para darle el lugar apropiado de Efrón, el hitita, donde él pagaría el precio total por la propiedad, pero apartemente Efrón estaba dispuesto a darle la propiedad a Abraham. Entierra pues tu muerto. Aún así, Abraham insistió en pagar el precio. Gracias, hermano. Gracias, hermano Lío. Miren, hermanos, qué importante es esto. Por eso dije hace un momento que esta lección tiene muchos trasfondos. El sentimiento de Abraham con su esposa, su compañera de toda la vida, ahora sus hijos, pero cuando llega el momento de su muerte, Dios ha usado a Sara en diferentes formas, como lo acabamos de ver. Pero llegado este momento, Sara muere y no hay dónde sepultarla, porque Abraham solo está de peregrino. A pesar de que Abraham tiene mucha riqueza, él es voy a decir, hermanos, un nómada, un caminante, alguien que va todavía caminando de aquí para allá y de allá para acá. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham habitó en la tierra prometida, pero estando viviendo ahí en la tierra prometida, andaba todavía como peregrino.
Pero si se dan cuenta, este es un momento histórico en la vida de Abraham. Se muere Sara. Y no sencillamente dijo, bueno, pues aquí, de todas maneras, ¿qué importa? Aquí abrimos un agujero y la enterramos. Ustedes han de saber, hermanos, es costumbre entre los israelitas sepultar pronto a sus muertos. Hasta hoy, el mismo día que mueren, ese mismo día son sepultados. Pero Abraham se toma el tiempo para comprar un lugar donde enterrar a su muerto. Y al parecer era una propiedad grande, porque no solo era una cueva adecuada para ser cementerio, sino que era todo un terreno, una propiedad muy grande, porque miren el precio que le pidieron, 400 ciclos de plata, y hace la aclaración, de buen mercader, o sea que era una plata de mucho valor. Y aquel hombre le dijo, bueno, eso es lo que la tierra vale, pero ¿qué es esto entre nosotros? El hombre aquel insistió en regalarle la propiedad a Abraham. Y algo me dice, hermanos, que si a nosotros nos dicen, no, yo te quiero regalar la propiedad, le ponemos peros, hermanos. Y es más, hasta no tendrás otro pedacito por ahí, ¿verdad? No, pero aquella gente le quiere regalar la propiedad a Abraham. Pero, ¿qué hace Abraham, hermanos? Curiosamente, dice, no te la voy a aceptar. Llama a todo el pueblo, miren, yo no quiero aceptarles esta propiedad. Quiero que me la vendan. Me la vendan. Y aunque le insisten en que la tome regalada, Abraham paga, y a vista de todos, el justo precio de la propiedad. Y digo, es un momento histórico, hermanos, porque hasta ese momento no se miraba que Abraham tuviera tierra en propiedad. Pero a partir de ahí, su esposa, él, sus hijos y cuántas generaciones más, con autoridad vinieron y fueron sepultados en ese lugar. Es de mucha importancia ese punto histórico en la vida de aquella familia fiel. Siempre andaban peregrinando, sin un lugar a donde ir, pero en ese lugar ahora tienen un lugarcito donde decir, este es el punto donde puedo poner mi pie. Muy importante. Y quizá en un par de minutos, hermanos, si no viene al caso, pero yo he oído mucho esta expresión. No nos preparamos para la muerte. No nos preparamos y nos pasa lo de, aquel chiste que hemos oído muchas veces, de la ancianita que todos los vecinos se preguntaban, ¿no?, por la ancianita, nadie la visitaba, nadie. Y le preguntan los vecinos, se juntan todos, ay abuelita, dice, y nosotros no le conocemos familia, ¿y qué va a hacer usted cuando se muera? Y la respuesta de aquella viejita, ay hijito, a mí o me entierran o me aguantan. Y muchas veces nosotros somos de esa actitud también, ¿no? O me entierran o me aguantan. Pero vemos el ejemplo de Abraham. No fue cuestión de o me entierran o me aguantan, sino que se previno con anticipación. Se previno con anticipación. Y digo, hermanos, como que a mí me tocó hablar de la sepultura hoy, pero Dios nos permita, hermanos, que incluso para el momento de nuestra muerte estemos listos. ¿Quiénes compraron ya su lugar en el cementerio? No. Nadie levante su mano, ¿verdad? Pero hablo del ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham nos llega y no estamos preparados. Acá es muy común, va usted a las tiendas y se está colectando dinero
para poder pagar los funerales de las personas que se mueren y que en su vida tuvieron dinero para todo, pero menos para prevenirse para el momento de su muerte. Vemos en el ejemplo de Abraham también que el hombre estaba preparado incluso para el momento de la muerte de su ser querido. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Una fortuna de 400 siclos de plata. ¿Quién era el que estaba en turno? Hermana Eunice. Aquí te viene un micrófono. Una fortuna de 400 siclos de plata es el precio acordado por la posesión, una suma digna para la princesa de Dios. El intercambio legal es hecho ante testigos a la puerta de la ciudad. Sara es sepultada en Mamre, donde Dios le había prometido que le daría a Isaac. Después de peregrinar en Canaán por años, ahora la familia fiel tiene la posesión de su propia tierra, aunque solo sea una tumba de esperanza. En la vida, Sara le dio a Abraham las primicias de los herederos de la promesa de Dios. Ahora, en su muerte, ella le da las primicias de la tierra prometida. Qué bonito, ¿verdad? Termina de una vez, hermana Eunice, muy, muy bonito. En Macpela, también Abraham sería sepultado, después de Isaac y Rebeca, y posteriormente Jacob y Lea. Todos ellos murieron en fe, aún esperando las promesas que su heredero Jesús traería después de pagar el precio total y de resucitar de la cueva del sepulcro donde fue sepultado. Igual que su descendiente Jesús, Sara también personifica el don de la gracia, trayendo libertad de la esclavitud, gozo de la tristeza y vida de la muerte. Amén, qué bonito. Gracias, hermana Eunice. Miren, hermanos, qué bonito, ¿verdad? A pesar de que la muerte nos causa, la separación de la muerte nos causa tanto dolor, tanto dolor. Yo tenía tal vez unos 7, 8 años quizá. Fue mi primera experiencia de la muerte que yo recuerdo. Y tenía una primita y nunca se me olvidó, Magali. Y recuerdo a esa niña, yo tenía como 7 años, y la recuerdo ahí en una mesita donde la pusieron en su cajita con sus manitas cruzadas, su cajita blanca. Siempre la tengo en mente, siempre la recuerdo. Creo que fue la primera experiencia que tuve de ver a alguien fallecido. Después de ahí he visto, obviamente, en el transcurso de mi vida muchos, pero siempre hay dolor en la separación, mucho dolor en la separación. Pero cuando tenemos la esperanza en el Señor Cristo Jesús, de que hemos de resucitar, entonces llega el consuelo a nuestro corazón. Pensemos en aquellos momentos de Sara y Abraham, también allá, en el momento de su separación. Sara le dio las primicias a Abraham respecto a la esperanza de la vida en Isaac. Fue Sara también la que originó el hecho de ahora tener un lugar en posesión a la hora de su muerte. Pero también para nosotros, esa esperanza de la resurrección, aun cuando han transcurrido muchos siglos, muchos milenios, todavía
está presente para nosotros hoy, aquí, en este lugar. Sara entonces, juntamente con Abraham, juegan un papel de suma importancia, incluso en la vida de cada uno de nosotros. Porque vemos en ellos a personas que vivieron en fe, personas que supieron mantener su fidelidad hasta su último día. Nuestros antepasados, y en el caso particular, recientemente mi madre y ejemplo para todos nosotros aquí, es para que también, al igual que Sara, mantengamos nuestra fidelidad hasta el último momento. Dios es grande, hermanos. Dios ha hecho su promesa y Él nos la va a cumplir también a cada uno de los que esperamos en Él. Vamos a ir a la sección Responda. Responda. ¿Cómo reacciona Abraham ante la muerte de Sara? ¿Y cómo la honra? ¿Quién la respondió, hermanos? ¿Cómo responde Abraham ante la muerte de Sara y cómo honra a Sara en su momento de la muerte? ¿Quién? Hermana Eunice. Buscándole un lugar especial, hermana Claudia. Sí. Que lo repita, hermano Tino, por favor, para que lo oigan todos. La sepultó, así que, ¿cómo se dice grieved en español, tío? ¿Lamentó? ¿La lamentó? Mourning, Grieving. hizo duelo. Hizo duelo. Sí. Sí, gracias, hermana Claudia. Y en efecto, hermanos, la lloró y también procedió a comprarle un lugar para su sepultura. No quiso nada gratis, sino que compró exclusivamente un lugar para la sepultura de su esposa. Número 2. ¿Cómo vieron los vecinos a Abraham y cómo le mostraron respeto? Hermano Castro, y después va a ir hermano Emerson. Dice que lo reconocieron como un príncipe de Dios entre ellos, ¿verdad? Y a la vez querían agradarle dándole un lugar para su muerte. Eso, gracias, hermano. Hermano Emerson, ¿quieres decirlo tú también? Es lo mismo. Va. Porque Abraham hace saber al pueblo que es un foreigner, y en la segunda pregunta ellos lo aceptan pues ya como un príncipe. Eso es muy importante también. Gracias, hermano. La número 3, vamos a la número 3. ¿Cuál es la importancia de la compra de Abraham de la cueva de Macpela en Mamre? ¿Por qué fue importante ese trámite? Hermano Emerson, otra vez. Ahorita que está fresco, ahorita lo leyó usted, ¿verdad? Porque tenía un sentimental value. Ahí nació su hijo, Abraham, y ellos vieron muchos milagros. Isaac, Sí. did I say Emerson? Abraham, ¿verdad? Junto con su esposa vieron la mano de Dios ahí en ese lugar. Eso. Y también otra cosa que yo quiero compartir también, mientras estaba leyendo, hermano, yo creo que él era su modo también de agradecer la vida de su esposa. Gracias, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, sí. Eso me trae, hermanos, al recuerdo en un par de minutos. Acá en Linden, Ferndale, había una pareja, los conocí hace muchos años, una parejita que tenía un negocito por acá, vendían repuestos usados, hace ya varios años. Pero era una pareja de ancianos ya, me parece que eran adventistas también ellos dos, pero señora así grandotota y la señora de igual tamaño y la señora siempre bien enojada.
y por todo hablaba fuerte y todo. Llegué una vez a comprar algo ahí, lo puse sobre el mostrador y estaba aquel hombre que no decía nada así. Puse lo que estaba comprando ahí en el mostrador y me dijo, $2. $2, me dijo el hombre. Pero la mujer que estaba también ahí cerca lo alcanzó a oír. Y le empezó a protestar, pero ¿cómo $2? ¿Y con qué vamos a pagar el local, los empleados? Y le dio toda una lección. Ya dije que son $2, dijo el hombre. Así que yo dije, antes de que lo haga cambiar de opinión, le di los $2 al hombre y me fui de ahí. Pero era la vida de ellos, era la vida de ellos, de esa pareja. No mucho tiempo después supe que falleció la señora. Se murió aquella señora que hablaba tanto. No pasaron 2 o 3 meses, hermanos, cuando se murió el viejito también. Se fueron los dos, yo creo que sí le hacía mucha falta que le alegrara el día a aquella mujer. Pienso en Abraham y Sara también. ¿Cuántos años compartieron? Y pienso en nosotros. Y después de compartir mucho tiempo, muchos años, hermanos, como que sí hace falta que alguien le esté diciendo algo ahí a cada rato, recordando las cosas. Pero vemos en esas parejas fieles el hecho de servir juntos al Señor. Muy importante. Vamos a la siguiente sección. Hable acerca de esto. ¿Qué es lo que usted mira cuando ve a Sara? ¿Y cómo se transmite eso que usted mira a nuestra fe? Allá, hermana Wendy y Jaira. Paz, hermanos. Algo que yo he aprendido de Sara hoy que hemos estudiado los hemos estudiado como familia, pero también hemos aprendido mucho más de ella, es de que ella es como nosotros cuando venimos a la fe. Ella fue como nosotros cuando venimos a la fe. Tenemos nuestras dudas de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A pesar de que leemos sus promesas en su palabra, todavía tenemos, no estamos 100% seguros de que todas esas promesas que están ahí para nosotros se puedan hacer realidad. Tanto que volvemos a la historia de ella, de cómo ella trató de cumplir esa promesa que Dios le había hecho, cuando todo estaba ya escrito, ¿verdad? Que solamente tenía que tener paciencia y esperar su tiempo, no el tiempo de ella, pero el tiempo de Dios. Es una de las cosas que demostró que ella es como nosotros, pues que empezamos a crecer en la fe, que ella dudó de sus habilidades, porque ella misma se cuestiona, pues yo estoy anciana, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero al mismo tiempo también llegó su momento y empezó a crecer en esa fe, y tanto que pues tiene tantos hijos ahora, ¿verdad? sin que ella haya pensado tan en el futuro, pero cuando le llegó cuando su fe creció y empezó a cementarse en ella empezó a dar todos los frutos de lo que Dios le había prometido. Entonces yo pienso que pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando empezamos a escuchar de las cosas de Dios, pasamos por tribulaciones así como ella lo pasó, ¿verdad? Dios la protegió de todo, y a veces no, tal vez yo nunca le había puesto atención en eso. En uno de los párrafos habla de cómo Dios la cuidó, ¿verdad? La cuidó de reyes, afligiendo a reyes y naciones, concediendo fortunas y ahuyentando a quienes la amenazaban. Nunca había visto yo la historia de ella de esa forma, pero sí, o sea, es a lo que vamos. Pasamos por tribulaciones como creyentes, pero si seguimos confiando en las promesas que Dios nos ha dado, así como Sara al final de nuestros días, vamos a verlo, no así como usted lo dijo, ¿no? De que murió de 85, pero murió a los 25. Es lo mismo para nosotros, que llegamos a la fe, a la edad que llegamos, pero cuando morimos, hemos muerto viviendo todos esos años y recibiendo todas esas promesas que Dios nos ha dado. Gracias, hermana Wendy. Gracias. Hermana Claudia, ¿tienes también? Gracias, hermano. Hermano, para mí, que miro en
Sara es un gran ejemplo como mujer para mí también. Recientemente en la femenil estudiamos una lección y a veces a la mujer cree que solo el quehacer es lo único que tiene para uno como propósito de bañar a los niños, cambiar, cocinar y todo eso. Pero yo miro aquí la partnership, cómo trabajaron como compañeros con Abraham, porque para que alguien siga fiel en las cosas de Dios, tienen que hacerlo juntos. Sí, así es. Entonces miro el ejemplo de ella, que ella apoyó a su esposo, lo siguió, pero también ella tuvo fe. Es tan importante porque así como usted ha mencionado, han habido parejas que están juntos, pero no tienen esa fe que está incrementando juntos. Y yo miro en ella una mujer que también está luchando para que su fe se aumente, porque la familia depende de eso. Sí. Y me he estado tratando de enfocar mucho en qué significa, porque la escuela en sí se titula una familia fiel, y he estado tratando de absorber qué significa para mí, para que yo tenga una familia fiel, ¿verdad? Que yo sea fiel como persona, y me enseña a mí que yo también tengo que estar siempre en búsqueda de aumentar en mi carrera espiritual, para que también yo sea parte de esa pieza del rompecabezas de mi familia, que también sea un portador a que la familia sea fiel. Es lo que miro también. Eso, gracias, hermana. Muy, muy bonito lo que hermana Claudia dice. Miren, hermanos, el apóstol Pedro, siglos después, dice respecto a las mujeres. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Es muy importante el ejemplo de Sara y el ejemplo de cada una de las mujeres a lo largo de las Sagradas Escrituras. Porque la fe no es cuestión de hombres solamente, sino que la fe en el hogar es una combinación de ella y él para servir de una mejor forma al Señor e influenciar también en la familia, en aquellos que vienen detrás de nosotros. Gracias, hermana Claudia. Muy, muy bonito. Vamos a la pregunta siguiente. Sara vivió y murió bien. ¿Influencia ella su perspectiva de una buena sepultura? Sara vivió y murió bien. ¿Influencia ella su perspectiva de una buena sepultura? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Pensémoslo de esta manera. Pensémoslo de esta manera. ¿Cómo seremos recordados nosotros cuando muramos, hermanos? ¿Vivimos bien o seremos recordados como aquella mujer que ponía tropiezo al marido para que hiciera su obra? ¿O seremos recordados como aquel hombre que entorpecía la fe de aquella buena mujer? Es una pregunta personal, hermanos, pero Dios quiera que nosotros busquemos o seamos en todo caso esa persona que busca siempre ser fiel al Señor, y que sigamos el ejemplo vivo de Sara, que vivió a plenitud y siempre bajo la mano del Señor toda su vida. Por último, comparta acerca de un ser querido como Sara que haya vivido en fe y muerto en esperanza. ¿Tiene usted a alguien así, hermanos? Alguien que usted conozca que haya vivido en fe y que haya muerto con la misma seguridad de Sara, en esperanza de que seremos levantados por el Señor. Hermana Claudia. Paz, hermanos, nuevamente así quiero compartir de la hermana María, mamá María. Mamá María siempre caminaba con fe, pero cuando hablábamos con ella, la muerte no le gustaba. Que ella dice, no, yo no quiero morir. Pero hermanos, las últimas semanas, los últimos días, siempre la fe va aumentando en la vida del cristiano, pero en mamá María, los últimos días, su convicción se amplificó más, su esperanza aumentó. Yo creo que el Señor eso lo hace en la vida del que es fiel a Él, que
sabiendo que ya viene el último momento, testifica, porque los últimos días mamá le estaba testificando a todos y me dijo, fíjese, aquí le dije a alguien que busque a Dios y aún conociendo la situación, Dios la había llenado de esperanza, donde le estaba ella compartiendo a toda persona que estaba entrando ahí. Así que para mí ese es un ejemplo de vivir en fe y morir con esperanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Claudia. Amén. ¿Nadie más? Muy precioso. Gracias, hermanos. Vamos a concluir entonces la lección de hoy. Les voy a pedir, por favor, se pongan en pie. Y dice así la parte última de la aplicación. Tome tiempo para mirar a Sara, quien lo engendró. Explore la historia de ella y vea qué relación tiene con la forma en que usted practica la suya con la fe y esperanza cimentados en seguir a Jesús. ¿Sigue usted al Señor Jesús, hermano? Con la misma fe que Abraham siguió también la esperanza viva en el Señor. Amén. Hermanos, que esa fe nos sostenga y nos impulse cada día a seguir adelante. Quizá muchos se queden en el camino, sí, pero este es un peregrinaje. No olvidemos, hermanos, muchos se cansan en el camino. Otros tropiezan y caen y no se quieren más levantar. Otros se han olvidado y han dejado el camino. Cualquiera que sea la situación, Sara y Abraham estuvieron siempre dispuestos a continuar el camino hasta el final. Que ese también sea el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Hermano Carlos concluye. Pásenme.